Abran por favor la Biblia en Proverbios capítulo 30. Proverbios capítulo 30, a partir del verso 7. Vamos a considerar una de las oraciones más extrañas de toda la Biblia. Un hombre que le pide a Dios que por favor no le dé riqueza, lo cual nos llama mucho la atención. Proverbios capítulo 30, versículo 7. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Algunos estudiosos del Nuevo Testamento nos informan que el 15% de las palabras que dijo Jesús tuvieron que ver con las riquezas. Jesús habló más de las riquezas que del cielo y el infierno juntos. Muchísimo habló Jesús de las riquezas. Y por supuesto deberíamos preguntarnos por qué. ¿Qué es lo que tiene de importancia hablar tanto de las riquezas en la Biblia? ¿Por qué la Biblia habla tanto de eso? Bueno, es porque la Biblia nos advierte que hay una conexión entre nuestra vida espiritual y la manera en que nosotros nos relacionamos con las riquezas. Las riquezas y la forma en que nosotros las vemos a ellas y las usamos tienen el poder de afectar nuestra alma, nuestra vida espiritual y aún de hacer que nos perdamos para siempre en el infierno. Cuando Juan el Bautista predicó en su ministerio llamando a Israel a arrepentirse y las multitudes lo seguían, es notable ver que los tres distintos grupos a los cuales él se refiere cuando le buscan para realmente arrepentirse, y a los tres grupos lo que les manda a él hacer como frutos de arrepentimiento para mostrar el cambio de su alma, a los tres grupos les manda hacer cosas con las riquezas. Todos deben compartir su ropa y su comida con los pobres. Los recaudadores de impuestos no deben recaudar más impuestos de lo que es permitido. Y los soldados, dice, deben contentarse con su sueldo, sin extorsionar para obtener dinero. Notable. Notable cuando vemos la conversión de Zaqueo, que era un recaudador de impuestos. Cuando Jesús dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, inmediatamente Zaqueo convertido, inmediatamente lo primero que se le ocurre después de convertido es que va a devolver la mitad de mis bienes, dice él, doy a los pobres. Notable. Y sobre todo notable en las enseñanzas de Jesús, en las parábolas. Ustedes recordarán la parábola del sembrador, que de alguna manera representa el efecto que tiene la palabra de Dios en el corazón de los seres humanos, los distintos tipos de corazones. Y el Señor describe uno de esos tipos de corazón como un terreno lleno de espinos. Y dice que la semilla cae en ese terreno, crece por un tiempo, pero después los espinos ahogan la semilla. Y entonces cuando los discípulos le piden a Jesús que explique el significado, y él dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El engaño de las riquezas. Jesús en otra parte enseñó que el dinero tiene tanto poder como para hacer que nuestro corazón se vaya detrás de él. Porque dice, por donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Y en el mismo párrafo, en el mismo contexto, dice, ninguno puede servir a dos señores. Porque dice, amará a uno y aborrecerá al otro o viceversa. Y entonces remata Jesús diciendo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y es notable, porque podría haber dicho, no puedes servir al Dios verdadero y a otro Dios falso, cualquiera que sea. No, a Dios y a las riquezas. Porque ese es el Dios falso que compite en nuestros corazones con nuestro amor a Dios y nuestra fe en Dios. Las riquezas. Por eso Jesús dijo también, en Lucas 12, hablando de un hombre, también en forma de parábola, dice que un hombre se empezó a enriquecer tanto,
que ya no le entraba todas las riquezas en los depósitos que tenía. Y entonces el hombre le surge un problema y dice, ¿qué puedo hacer con todas estas cosas? Y se le ocurre una idea. Y dice, bueno, voy a derribar todos mis graneros y los voy a edificar más grandes todavía, para meter todo lo que tengo ahí. Y diré a mi alma, dice este hombre, noten, diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Es una parábola y Jesús dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Dando a entender claramente que este hombre se perdió para siempre, aunque había acumulado un montón de posesiones. Por eso Jesús dice, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que poseen. ¿De qué aprovechará el hombre, dice Jesús en otra parte, si ganare todo el mundo, pero perdiere su alma? El poder asombroso que tienen las riquezas, las posesiones, la prosperidad en nuestras almas. Pablo lo mismo Pablo, cuando le dice a Timoteo, a los ricos de este siglo, de este mundo, enseñales, Timoteo, que no pongan su esperanza en las riquezas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas, de forma abundante para que las disfrutemos. Y también Pablo dice, hablando de los falsos maestros y hablando del contentamiento, dice Pablo que muchas personas se extraviaron de la fe por codiciar el dinero. Ese es el poder asombroso que tiene el dinero. Hay una conexión claramente explicada en la Biblia entre nuestra vida espiritual y la forma en que nosotros nos relacionamos con el dinero. Y eso es lo que está detrás de estos 3 versículos en Proverbios. El escritor llamado Agur es un hombre que ha experimentado en su propia vida el poder asombroso que tiene el dinero, de desviarnos de la atención a Dios. Y es por eso que ora. Algunos han llamado a esta oración la oración de un hombre piadoso, y claro que lo es. Otros han dicho oración por simplicidad, por una vida simple. Otros más creativos y modernosos quizá dicen que esto es una oración para ser de clase media. A mí me gusta decir que esto es una oración para ser librado del engaño de las riquezas. Una oración para ser librados del engaño de las riquezas. Y todos nosotros que conocemos al Señor y tenemos con el Señor una relación, que hemos venido a conocer a Cristo y caminamos con el Señor, creo que todos nosotros podemos entender la importancia de esta oración, la necesidad de orar de esta manera. Porque todos nosotros tenemos esa batalla en nuestro corazón. Igual que Agur, el hombre que escribió esto. Por supuesto que sí, nos llama la atención. ¿Cómo a alguien se le ocurre orar para no ser rico? ¡Qué tonto! Pero no, si consideramos el poder que tienen las riquezas. Es un peligro. Y alguien ha dicho, interesante, alguien ha dicho que las riquezas nos engañan en el sentido de que cuando uno prospera y piensa que por fin tiene un lugar en el mundo, dice, al fin, la hice. En ese momento, en realidad, es cuando el mundo empezó a tener un lugar en tu propio corazón. La Biblia habla, y habla mucho, tanto de la riqueza como de la pobreza. La Biblia no condena la riqueza, pero tampoco idealiza la pobreza. La Biblia claramente nos explica que en ambos extremos hay dificultades, hay tentaciones. Ambos extremos implican para todos nosotros un desafío muy grande. Dice, por ejemplo, Proverbios 10:15, las riquezas del rico son su ciudad fortificada. El peligro de sentirnos seguros, de sentirnos tranquilos solo por tener riquezas. Y dice la línea siguiente, y el desmayo, o la ruina, o la calamidad, o el quebrantamiento de los pobres es su pobreza. Cuando uno es pobre, no está exento de luchas, no está exento de tentaciones. Ese quebranto del pobre, nos muestra la Biblia, es una tentación también a levantar el puño al cielo y decir, Dios, te olvidaste de mí, ¿no me escuchás? ¿Por qué a mí no me das? Porque sos injusto conmigo. Y eso es lo que este hombre está orando, de ser librado de ambos extremos, de ser librado de las tentaciones que hay, de los desafíos que hay en ambos extremos.
Él le pide a Dios que no le dé ni demasiado mucho, ni demasiado poco. Porque conoce la debilidad de su propio corazón, porque comprende la capacidad de engañar que tienen las riquezas, porque confía que Dios soberanamente puede proveerle lo necesario día a día, y finalmente también porque Él comprende que lo que más vale en esta vida, más encima de todas las riquezas, es tener una relación personal con Dios. Es la única oración en todo el libro de Proverbios. El libro de Proverbios no tiene oraciones, esta es la única. El libro de Proverbios son dichos para enseñarnos sabiduría a nosotros, a nuestros hijos, para enseñarnos cómo manejarnos en este mundo debajo del sol con la sabiduría de Dios. Y esta es la única oración. Pero notablemente esta oración está aquí para enseñarnos también. Y lo sabemos porque la forma en que arma la oración este escritor se llama un dicho numérico. Y lo hace a lo largo de todo el capítulo 30. 2 cosas, 7 cosas, 6 cosas y una séptima, etc. Esa forma poética de escribir nos indica que este hombre quiere que cuando leamos recordemos lo que estamos leyendo. Porque es algo que nos va a guiar como un principio de sabiduría. Nos quiere enseñar algo. Agur. Similar al Padre Nuestro que llamamos, o la oración modelo del Señor Jesús, que el Señor la enseña para guiarnos, para enseñarnos principios. Y esta es una oración, al menos 4 principios que tienen que ver con las finanzas. Pero principalmente lo que nos está diciendo Agur es que lo mejor que nos puede pasar a los creyentes es vivir con lo justo. Esa es la gran enseñanza de esta oración. Lo mejor que nos puede pasar a los creyentes es vivir en este mundo con lo justo. Ni con menos de lo necesario, ni con abundancia. Con lo justo. En primer lugar, primer principio, por lo cual lo mejor que nos puede pasar a nosotros es vivir con lo justo, es que nuestro corazón es débil. Mi corazón y su corazón, y el corazón de Agur, es demasiado débil para manejar ciertas tentaciones. Por eso empieza y dice, 2 cosas te he demandado. No me las niegues antes que muera. Y termina esta oración diciendo, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová. O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Esta es una oración muy singular. Y es singular en la forma que empieza. Noten la forma de expresar intensidad y urgencia. El hombre está pidiendo algo de manera urgente. Y para expresar eso dice, 2 cosas te he demandado. Y nos llama enseguida la atención. ¿Cómo un hombre de Dios, cómo un hombre piadoso le va a hablar a Dios de esa manera? Nosotros no le demandamos a Dios. A Dios no se le demanda. Dios es el soberano de toda la tierra. A Dios se le ruega, se le suplica, ¿verdad? Se le pide con temor y temblor. Pero este hombre, por supuesto, no está faltando el respeto a Dios, sino que está queriendo comunicarnos que él sentía que esto era urgente para él, porque ve que su corazón es débil. 2 cosas te he demandado, no me las niegues. Lo mismo, reforzando el concepto de demandar. No me las niegues, Señor. Las necesito ya, porque soy muy débil. Antes que muera, dice. Ahora vamos a explicar. Es un pedido urgente, entonces. Es un pedido también muy específico. 2 cosas, dice. Me encanta esto. Tomando como un modelo de oración, como ejemplo de oración, me parece notable que diga 2 cosas, Señor, te he demandado. Nada más. Estos necesito ya. 2 cositas. Porque veo mi alma como es. Y es muy específico, ¿verdad? Y también es un pedido muy humilde. Este hombre es un hombre que se nos presenta, no sabemos mucho de él, se llama Agur, el que ora. Solo tenemos registrado aquí el capítulo 30 de Proverbios, con sus escritos. Y nos dice, Proverbios 31, palabras de Agur, hijo de Jaque. Dice la profecía que dijo el varón a Itiel y a Ucal. Bueno, acá ya sabemos que es un hombre, un creyente, un hombre de Dios, que cuando habla profetiza de parte de Dios. Pero dice, noten ustedes, verso 2, ciertamente más rudo soy que ninguno. Eso es humildad. No, ni tengo entendimiento de hombre.
Yo ni aprendí sabiduría ni conozco la ciencia del santo. Está proclamando su ignorancia este hombre. Él dice que soy bruto, más que nadie. Soy una persona muy tosca, no soy muy sabio, no soy tan inteligente. Y enseguida exalta a Dios, noten, verso 5. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Un hombre humilde, que reconoce su debilidad y por supuesto también a la vez reconoce el gran poder y sabiduría de Dios y la necesidad que Él tiene de ella. Y este hombre ora entonces a Dios, viendo su realidad, su corazón débil, su corazón engañoso, dice, Señor, no le dice, Señor, si me das riquezas, lo cual me encantaría, dame la habilidad para manejarlas bien, dame la habilidad para usarla con cuidado, para dar a los demás, para ser generoso. No está orando así. Tampoco dice, Señor, si me das pobreza, bueno, que no sea demasiada. No. El hombre terminantemente dice, no me la des, ninguna de las dos, no las quiero. Porque ya he sabido yo por experiencia, en ambos extremos, que no lo he podido manejar bien. Que he pecado, cuando he tenido necesidad, me he quejado. No tuve victoria todo el tiempo con eso. Y cuando he tenido abundancia, me he agrandado. Me he creído más de lo que soy y también he fallado. Te he negado en mi corazón. Me he soltado de ti, he dejado de orar o no sé qué habrá hecho. Pero nos explica después en el verso 9 que él tiene miedo del verso 8 de ensoberbecerse, de creerse más de lo que él es. Y esto es humildad. Y esto nos enseña de alguna manera también a todos nosotros en un sentido cómo orar. La conciencia propia de nuestra debilidad, sumado a la conciencia, a la fe en la grandeza y poder de Dios para ayudarnos, debería auxiliarnos para orar. Debería motivarnos a orar cuando vemos lo que somos. Eso nos debe llevar a orar y ver lo que Dios es, a la misma vez, por supuesto. Y el pedido es sabio, es un pedido sabio, porque este hombre dice, antes que muera. ¿Qué es eso de antes que muera? El hombre no se está muriendo. Parece, si lo lees así, dice, bueno, pobre, se está muriendo y antes de morir quiere que el Señor no le saque las riquezas o no lo haga más pobre. Si uno se está muriendo, ¿qué te importa? Si sos pobre o si sos rico. No es el punto. Lo que está diciendo este hombre de manera poética es que el resto de lo que me queda de vida, Señor, no quiero ser rico ni quiero ser pobre. Quiero el resto de mi vida vivir con lo justo. Eso es lo que quiero. Y esto de alguna manera implica sabiduría en el sentido de que lo que implica es que aquí hay una tentación constante. Eso es lo que hay. Hay pecados en los cuales caemos nosotros de manera incidental cada tanto, pero hay pecados con los cuales luchamos cada día. Cada día. Y hay personas acá entre los que escuchan que cada día tienen una lucha para no quejarse, porque así somos de débiles. Cada día hay personas que están codiciando. Cada día una batalla con la debilidad de la carne. Y al decir este hombre, antes que muera, está reconociendo que él experimenta y reconoce una lucha permanente con ciertas cosas. Y eso es lo que representa para nosotros muchas veces el engaño de las riquezas o de las posesiones. Es una lucha diaria, diaria. Por eso Jesús también atendió tanto ese asunto allá en Mateo 6, con el afán diario. No lo hagas, dice Jesús. Diario. Y ahí habla de, no nos afanemos por el día de mañana, sino por el día de hoy, porque es diario este asunto. Es un asunto diario. Por eso lo mejor que nos puede pasar a los creyentes es vivir con lo justo. Porque nuestro corazón es muy débil. Yo, diciendo esto, estoy seguro que a cada uno de nosotros nos afecta. Porque cada uno de nosotros tenemos esta dificultad, como la tenía Gur, por supuesto. Y la urgencia, la manera tan intensa de orar, nos hace pensar en un segundo principio. No solo nuestro corazón es débil, sino el peligro es muy grande. El engaño de las riquezas. Las riquezas tienen el poder de engañarnos. Tanto si no las tenemos, si no tenemos nada, como si tenemos demasiado. Nos pueden engañar, son engañosas.
Por eso dice verso 8, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. Cuando hacemos los números acá, leyendo, él dice, 2 cosas te he demandado. Y uno empieza a contar y dice, vanidad, palabra mentirosa, no me des riqueza, no me des pobreza. Y uno dice, bueno, el hombre era bruto, no sabe nada de matemática, porque está mencionando 4, no 2. Bueno, algunos estudiosos dicen lo que pasa que son 2 aspectos, digamos así, 2 áreas. En un sentido, el área espiritual, la vanidad y la palabra mentirosa, que él no sea un mentiroso. Y en otro sentido, el área material, el tema de las posesiones. Otros dicen, bueno, probablemente son 2 áreas también en el sentido de protección de la mentira y provisión del pan diario. Bueno, creo yo que el punto acá es que vanidad y palabra mentirosa no es una petición en sí, sino está relacionado con el engaño de las riquezas. Y el fundamento para decir esto es que el verso 9 solo ilustra el verdadero pedido de la oración, que es no me des pobreza y no me des riqueza. Y explica por qué no quiere ni pobreza ni quiere riqueza. Pero nunca explica ni de la vanidad ni de la palabra mentirosa. ¿Por qué? Porque cuando habla de la vanidad y la palabra mentirosa se refiere a la vanidad de las riquezas y la mentira de las riquezas. Eso es lo que está haciendo aquí. La palabra vanidad en el hebreo significa fraude, engaño, malicia, falsedad, algo vacío. Un léxico en hebreo nos dice que la palabra tiene elementos de decepción, trivialidad, injusticia y mentira. De alguna manera, dice este estudioso, todos estos 4 elementos se podrían combinar juntos en la misma palabra y la mejor sustitución sería la palabra mágico o magia, dándonos a entender que las riquezas de alguna forma son como algo que nos encanta, en el sentido de deslumbrarnos con una falsedad. Como decimos nosotros, como cartón pintado, ¿no? Algo que te promete más de lo que te va a dar. Es vanidad, es una ilusión armada para, de alguna manera, engañar a alguien. Eso es vanidad. Y por eso dice vanidad y palabra mentirosa. Al juntar vanidad y palabra mentirosa, lo que hace el autor es, como se suele hacer en la Biblia, es reforzar el concepto, con 2 conceptos similares. Las posesiones son llamadas vanidad porque son vacías y porque en última instancia no satisfacen las verdaderas necesidades de una persona. Y son llamadas mentirosas porque eso es lo que nos hacen, nos mienten, nos prometen felicidad, nos prometen satisfacción, tranquilidad, pero nos desilusiona. ¿Quién de nosotros en algún momento de su vida no dijo, oh, si yo tuviera, si yo fuera, si yo alcanzara? Y después sí lo tuvo, y sí fue, y sí lo alcanzó. Y de nuevo empezó a inventarse otra ilusión. Y bueno, pero en realidad, buenísimo esto, pero no es suficiente, yo quisiera. No, mentira, mentira. Y tanto la riqueza como la pobreza nos miente. Y la riqueza nos hace, de alguna manera, como si nos hablara uno de cada hombro, la riqueza nos susurra al oído, no necesitas a Dios, vos podés, a vos nadie te regaló nada, vos sos fuerte, vos sos una persona muy inteligente, sos muy pilas, como decimos en Argentina. Y la pobreza también te susurra al oído, Dios se olvidó de vos, a Dios no le importa, Dios no tiene tanto poder, Dios no es tan bueno como vos pensabas. Mentiras, ambos extremos, nos mienten. Es lo que la Biblia nos dice en tantos y tantos lugares, relacionando la vanidad con la avaricia, la vanidad con las riquezas. Dice el Salmo 119, 36 y 37, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Salmo 31, 6 dice, aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. De nuevo el contraste. Vanidades ilusorias o Dios, Jehová. Salmo 62, versos 9 al 10. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres. Siempre es la misma palabra en el hebreo, shav.
mentir a los hijos de varón, pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. No confiéis en la violencia, inmediatamente, que dice que es vanidad, no confiéis en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Eso es lo que hacemos, eso es lo que nos pasa. Y lamentablemente en la Biblia tenemos testimonios, desde mi punto de vista, son realmente conmovedores, y especialmente el pueblo de Israel. Cuando leemos en el libro de Deuteronomio, que son sermones que da Moisés antes de morir, están ellos a la vera ahí del río Jordán, a punto de pasar a la tierra prometida, y Moisés reúne a todo el pueblo de Israel después de 40 años de miserias, de venir por el desierto, dice la Biblia, con el mismo calzado, el mismo vestido, pasando penuria realmente. Pero con lo necesario, Dios proveyendo codornices, Dios proveyendo el maná, Dios sustentando a su pueblo, pero con lo justo y necesario. Y están a punto de entrar a la tierra que fluye leche y miel. Están a punto del día a la noche enriquecerse muchísimo para los estándares de aquella época. De alguna manera Dios estableció, y así lo prometió, que cundiera un tanto terror del pueblo de Israel en la tierra de Canaán, especialmente después de la caída de los muros de Jericó. Se corrió enseguida la noticia de tal manera que los reyes de cada ciudad decidieron salir a enfrentar a Israel haciendo como una confederación de naciones, o de ciudades, estados. Y eso hizo que no batallaran dentro de cada ciudad, que estaban preparadas para eso, con los muros, sino que salieran todos y en el campo abierto sean derrotados por Israel. De manera que cuando Israel derrota esas confederaciones del norte, del centro y del sur, lo que queda es toda la tierra vacía para poseerla. Y llegan a las ciudades y está todo armado. Está la casita hecha, está en la alacena, está la harina en la bolsa, las gallinas afuera, están las vacas, está todo ahí para agarrar. Personas que habían estado 40 años sin nada. Y Dios le avisa a Moisés: este pueblo cuando entre se va a apartar de mí. Dios lo avisa. Y Moisés predica 3 sermones conmovedores en el libro de Deuteronomio. Eso es lo que es el libro, 3 sermones. Advirtiéndole al pueblo de Israel lo que le va a pasar, el engaño que les está esperando del otro lado del Jordán. Noten Deuteronomio 8, del 11 al 14. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvierais se aumente. Verso 14. Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Es notable cómo está escrito esto, pero también no solo que te sacó de Egipto, no solo que te sacó de la esclavitud, sino que te dio esa casa, hizo que te aumente todo, pero acá está escrito como que las cosas se aumentan solas. Porque eso es lo que las personas van a pensar, después que se enriquecen. A mí no me regaló nadie nada. Yo lo conseguí todo con mi esfuerzo. Deuteronomio 32:15, de manera poética, allí ahí termina como con una canción de Deuteronomio y dice: pero engordó Jesurum. Es una manera sarcástica en que Dios habla contra Israel. Jesurum significa erguido, derecho. Y puede ser la actitud de una persona soberbia. Jesurum, engordó Jesurum y tiró coces. Habla como si fuera un becerro gordito, próspero. Entre paréntesis dice: engordaste y te cubriste de grasa. Es todo un cuadro sarcástico, irónico, desagradable, por lo siguiente: entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Tremendo. Deuteronomio 31:20, lo mismo. Pero yo les introduciré, dice Dios, yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán, y se saciarán, y engordarán, y me darán gracias. No. Y se volverán a dioses ajenos, y les servirán, y me enojarán, e invalidarán mi pacto.
Así somos los seres humanos. En Oseas capítulo 13, verso 6, muchos años después, lo mismo por medio del profeta Dios advierte a Israel, en sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón, por esta causa se olvidaron de mí, dice Dios. Esa es la tentación de la prosperidad, ¿verdad? Por eso Agur dice, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? Con esa pregunta nomás es tremenda, es como diciendo, yo, Jehová. ¿De quién? Jehová, no sé nada. Tremendo, eso es lo que significa olvidarse, ¿verdad? La soberbia, la arrogancia. Job, en el libro de Job, en una porción bastante larga, se describe el mismo cuadro, de manera igualmente tétrica, tremenda. Dice Job 21:7, dice, ¿por qué viven los impíos? Está hablando de la gente que no conoce a Dios acá, pero el patrón es el mismo. ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Se pregunta. Y entonces empieza a desarrollar el concepto. Su descendencia se robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo del temor. Ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros se engendran y no fallan. Paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando. Al son de tamboril y de cítara saltan y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Y aquí viene. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Y acá viene en forma de pregunta con esa actitud soberbia. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? A propósito, entre paréntesis, comienza el libro de Job con el engaño satánico, la falsedad satánica de que Job sirve a Dios porque es rico. Pero que un rico sirva a Dios es una rareza, en realidad. Satanás, que es el padre de la mentira, tuerce lo que es la experiencia de los seres humanos, diciendo, Él te ama porque vos lo enriqueciste. En realidad, cuando Dios muchas veces enriquece a una persona, esa persona deja de amar a Dios. Y Job, notablemente, no en ningún momento le atribuye a Dios despropósito alguno, ni siendo rico, ni siendo absolutamente despojado de todo. Eso es un paréntesis, pero interesante, ¿verdad? Por eso Jesús dijo, es tan raro que un rico ame a Dios, que Jesús dijo que es más difícil que un camello pase por el agujero de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Difícilmente, dice Jesús, entrará un rico en el reino de los cielos. Difícilmente. No imposible, pero difícil. Pero no solo la riqueza engaña, la pobreza también engaña. Y acá dice, no me des riqueza ni pobreza. Y la palabra ahí para pobreza en el hebreo, res, es la palabra res, habla de la pobreza más extrema, de la pobreza abyecta, de no tener absolutamente nada, de ser un mendigo, de ser un miserable, esa es la idea. El Estado, dice un léxico, de tener poco o ningún dinero, y pocas posesiones materiales o ninguna, a menudo entendido como el estatus de alguien que debe mendigar para sobrevivir. Esa es la idea. La Biblia de las Américas traduce menesteroso. No me des riqueza ni me hagas menesteroso, ese es el punto. Ahora noten el engaño de la pobreza, porque Agur no dice, no me des pobreza porque no quiero sufrir, sino dice, no sea que te niegue. O perdón, no sea que pobre hurte y blasfeme, que es lo mismo, de alguna manera. No sea que te deshonre. Lo que le preocupa a Agur es que, estando en el extremo de la pobreza, en su corazón deshonre a Dios. O hablando, o robando, hurtando, o aún quejándose en su propio corazón. La idea de hurtar no es asaltar a alguien con violencia, sino es agarrar algo con engaño, disimuladamente, sin que te vean. Es pasar por algún lado y agarrarlo, o estar trabajando en algún lugar y pensar, bueno, a este le sobra todo esto. ¿Qué le va a hacer que yo me llevé? Usted no tiene nada de malo.
yo no tengo nada, ¿qué va a hacer esta cosita? Tiene de sobra. Eso es hurtar. Eso es una tentación de alguien que no tiene muchas cosas, o no tiene casi nada. Los estudiosos entienden esto, o muchos de ellos entienden esto como lo de blasfemar como una consecuencia de hurtar. Como que hurta y me pescan hurtando, entonces blasfemo contra Dios. Bueno, es posible que sea no algo consecuencia del otro, sino dos posibilidades, que hurte o blasfeme en nombre de Dios. Ambas tentaciones de la pobreza. Noten en Isaías 8:21, lo leo yo, y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios. Teniendo hambre se enojarán y maldecirán a Dios, levantando el rostro en alto. Tremendo. Notablemente en el libro de Proverbios, cada vez que se usa esta palabra res, pobreza extrema, cada vez que se usa esa palabra se atribuye responsabilidad al ser humano por esa pobreza. Y Proverbios, ustedes saben, advierte mucho contra la pereza, contra la flojera, advirtiendo que si una persona no quiere trabajar, va a ser pobre, extremadamente pobre. ¿Sí? Proverbios 6 habla de eso. El verso 11 dice, así vendrá al que no quiere trabajar, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Lo mismo Proverbios 24:33, Proverbios 20:13. No ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. Proverbios 28:19, el que labra su tierra se saciará de pan, va a tener lo necesario, mas el que siga a los ociosos se llenará de pobreza. Y también habla de la responsabilidad del hombre que no sabe administrar, que derrocha lo que tiene en placeres, en cosas superficiales. Hoy diríamos en entretenimiento, probablemente. Proverbios 21:17, hombre necesitado será el que ama el deleite. El que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Proverbios 23:21, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Importante entender. ¿Sí? De nuevo, la Biblia no condena la riqueza y tampoco idealiza la pobreza. No es un estado ideal ser pobre, tenerlo menos de lo necesario. Muchas veces es consecuencia de malas decisiones, de malas acciones, de flojera, de no hacer lo que Dios nos capacitó para hacer, de no querer hacerlo. Notablemente la Biblia nos dice, Proverbios 19:3, dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Muchas personas, hoy en el mundo en que vivimos, muchas personas viven una pobreza extrema y a muchos de ellos, en muchos casos, por su propia responsabilidad, como consecuencia de malas decisiones. Y esas personas hoy no están diciendo, uy, qué flojo que soy, uy, qué mal que administré mi dinero, sino que están irritándose contra Dios. No es el caso de todos, pero muchos así es. Así es. Y eso es el engaño de la pobreza también. La mentira de la pobreza. De que sos víctima. De que alguien te hizo algo malo. De que te pasa lo que te pasa porque las injusticias y andás a ver por qué, pero en definitiva, en última instancia, la queja es contra Dios. Como cuando Eva dijo, no, Adán, el hombre que me diste, no, la serpiente. Bueno, al final fue Dios entonces. Y así está. Y ustedes saben, todos sabemos que así es. Y eso va como creciendo en popularidad en el mundo en el que vivimos. La sensación de que la gente que no tiene lo necesario es porque Dios es injusto. Y ese es el gran argumento de los ateos hoy en día. Si existiera Dios, no pasaría tal o cual cosa. El engaño, la mentira, tanto de la prosperidad como de la falta de lo necesario, de la pobreza extrema. Por eso este hombre ora de manera intensa. Por eso decimos que lo mejor que nos puede pasar es vivir con lo justo. Porque nuestro corazón es muy débil. Porque las riquezas son engañosas. Y en tercer lugar, porque Dios puede soberanamente proveernos todo lo necesario. Dios es soberano como proveedor de nuestra vida. Dios provee siempre soberanamente lo que es mejor para cada uno de nosotros. Y estoy hablando de los creyentes.
Dios es nuestro Padre Celestial. Dios es nuestro Padre Celestial. Y si un hijo le pide a un padre un pan, el padre no le da una piedra, dice Jesús, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos nos va a dar lo que necesitamos? Claro que sí. Por eso Agur dice, no me des pobreza ni riqueza, y dice, manténme del pan necesario. Y al decir manténme del pan necesario, Agur está diciendo, yo creo que tú eres soberano, Señor, para darme lo que necesito. Eres soberano. Y usa una palabra muy interesante, Agur, cuando dice manténme. Porque en realidad la palabra en el hebreo se refiere, la mayoría de las veces que aparece en la Biblia, a los leones que arrebatan la presa, arrebatan el alimento. Los leones y los lobos. Lo que pasa que acá esta palabra se está usando en una forma verbal que es causativa. Lo que está diciendo, Señor, haz o causa que yo pueda arrebatar la ración de cada día. Eso es literalmente lo que está diciendo. Haz que yo consiga la comida de cada día. No está diciendo, Señor, tirame un paquetito cada mañana que aparezca en la puerta de mi casa, sino ayúdame a yo conseguir lo que necesito cada día. Eso es lo que está diciendo. Pero interesante, porque usa una palabra que enseguida nos hace pensar en el reino animal. ¿Y por qué eso? Porque la Biblia usa todo el tiempo para convencernos a nosotros de que Dios es soberano para alimentarnos a nosotros y a nuestra familia. Usa de cómo Él lo hace con el reino animal. El ejemplo más maravilloso es el de Jesús en Mateo 6. Mirá los pajaritos. Por supuesto, el pajarito no se queda esperando. Se la pasan todo el día buscando, ustedes saben. Y Dios les da lo que necesitan. De la misma manera, Agur piensa, Señor, tú eres el soberano de este mundo, todas las cosas te pertenecen, Señor, manténme del pan necesario. Provéeme lo que necesito. Porque la Biblia claramente enseña que Dios es el que nos provee todo. A cada uno de nosotros, sea que usted tenga poquito, Dios ha decidido que usted tenga poquito, probablemente. Y ahí vamos a explicar. Dios hace que alguien tenga o no tenga las cosas. Dios nos da la capacidad de conseguir lo que tenemos. Dios es el que nos fortalece, Dios es el que nos provee. Dios es soberano y por eso Agur dice, manténme del pan necesario, lo cual es casi idéntico al concepto de lo que dice Jesús de cómo deberíamos orar. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Por supuesto, pan en ambos casos se refiere a la comida, lo necesario para vivir, las cosas básicas de la vida. Y lo que pasaba con Israel en el desierto es el ejemplo exacto, perfecto de lo que está diciendo Agur. Cuando Dios les daba el maná, dice que amanecían y estaba ahí como una semilla, era el maná, y tenían que agarrar lo necesario para ese día. Y si alguien agarraba para tener por las dudas para los próximos 2 o 3 días, al otro día lo que habían agarrado amanecía descompuesto, podrido. Porque Dios quería enseñarles a confiar cada día, les daba cada día lo justo y necesario. Y al otro día de nuevo, y al otro día de nuevo. Y conociendo mi alma y el alma de cada uno de nosotros, me imagino las charlas adentro de las tiendas. ¿Y mañana qué hacemos? La ansiedad consumiendo a cada persona. Y al otro día aparecía, ¿verdad? Porque Dios es soberano para proveernos. Quiero hacer un pequeño paréntesis para explicar esto que es para mí un principio teológico, un principio pero fundamental para que comprendamos, es que Dios es soberano al proveernos lo que necesitamos a cada uno de nosotros. Dios es soberano y Dios elige de alguna manera la forma de vida de cada uno de nosotros. Y eso es un misterio en un sentido como otros aspectos de la Biblia. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, siempre hablar de la soberanía de Dios implica una tensión y un misterio, porque jamás, cuando enfatizamos que Dios es soberano, jamás estamos implicando que nosotros no somos responsables. La Biblia siempre pone ambas verdades lado a lado. Y cuando decimos Dios establece tu estándar de vida, digamos así, o cómo vos vas a vivir, de ninguna manera estamos implicando, bueno, entonces que el Señor me provea. Ya no me esfuerzo tanto como me estoy esforzando. De ninguna forma. Noten ustedes en Proverbios 10 cómo se ven ambas verdades lado a lado sin contradicción. Proverbios 10, versos 3 al 4.
Véanlo, por favor. Proverbios 10, del 3 al 4. Jehová no dejará padecer hambre al justo. Noten, ahí está la soberanía de Dios, proveyendo para el justo. ¿Cómo puede Dios prometer algo así? Bueno, porque lo va a hacer. Ninguna persona justa, temerosa de Dios, ningún hombre o mujer de fe, creyente en Dios, va a padecer hambre, dice acá. Pero noten el verso siguiente. La mano del negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. ¿Qué significa eso? Que cualquier persona de fe, cualquier persona temerosa de Dios, piadosa, lo que sea, que se esfuerza, que es diligente, que trabaja duro, que se levanta temprano, que no falta, va a prosperar. Le va a ir mejor que el negligente. Y la verdad es que la Biblia claramente nos dice que una persona que se esfuerza, que es diligente, va a prosperar. Va a prosperar. Y Dios es soberano, por supuesto. Y si usted prospera y le va bien, usted cada día tiene que darle gracias a Dios. Porque si usted es diligente, es gracias a Dios. Por supuesto que es gracias a Dios. Ve, ambas verdades están juntas. De manera que nadie puede decir, si algún día se enriquece, nadie a mí me regaló nada, de ninguna forma. Y si usted no tiene demasiado poco, tampoco puede decir, a mí lo que pasa que Dios, conmigo, a mí no me favoreció Dios. A mí Dios me tiene olvidado. No diga eso, hermano. Jamás. Trabaje más. Trabaje más duro, en serio. Esfuércese. Por supuesto. Pero tenga cuidado. Y esto lo digo en una audiencia que algo he llegado a conocer, estando acá viviendo. Tengamos cuidado. Tengamos mucho cuidado con poner demasiado afán en esta diligencia que dice acá y querer enriquecernos. El mismo Salomón que escribió esto, el mismo Salomón dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Ojo, por eso es muy importante entender, Dios en definitiva es el que te va a bendecir si Él quiere y si no, no. Y es en vano que vos te esfuerces y te rompas el alma para enriquecerte si Dios no está acompañando esos esfuerzos. No lo intentes, vas a perder todo. Hay personas que son capaces de vender su alma, no sé, para tener posesiones de este mundo. Y de hecho, no literalmente nadie diría, bueno, te doy mi alma, dame este carro. No, pero al final es lo que pasa. Hay personas que se pierden, la Biblia nos dice, y lo conocemos, lo sabemos, por afanarse por las posesiones. Pierden a sus hijos, pierden a su familia, sus hijos están en drogas, sus hijos se han metido en un montón de problemas porque usted agarra 2, 3, 4 trabajos, no sé. Porque hay trabajo de pronto para agarrar. ¿Para qué? ¿Para conseguir qué? El mismo Salomón que dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste, escribió el Salmo 127, que dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no está bendiciendo tus esfuerzos son en vano. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela el guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada. Escuche esto. Porque se aplica, en palabras nuestras diríamos, por demás es que agarres 2 o 3 trabajos. Que hagas horas extras. Que ni vengas a comer, que ni estés en los fines de semana. Es en vano. Y que vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores. Pues que a su amado dará Dios el sueño. Dios te tiene que bendecir. Hermanos, Dios nos manda, a los varones especialmente, a ser esforzados, a rompernos el alma para llevar el sostén a nuestra casa. Es una vergüenza, para mí siempre lo ha sido, una vergüenza si yo soy padre de una familia y no tengo para comprar los pañales para mi hijo. Es una vergüenza. Yo tengo que salir a trabajar. Dios no me va a dar los pañales. Me va a dar la fuerza para ir a trabajar y para conseguir el trabajo y me va a dar lo que necesito para levantarme cada mañana, guardarme el orgullo en el bolsillo y hacer lo que tenga que hacer para atender a mi familia. Y eso es admirable y eso es algo hasta heroico, yo diría. Y eso honra a Dios y hace que nuestra familia nos admire y hace que seamos hombres de bien, que demos un testimonio apropiado. Pero ojo, que es muy fácil de esa situación pasarnos de vuelta y empezar a enloquecernos para tener y tener y tener. Eso Dios no nos manda a hacer, de ninguna manera. Y el criterio que yo he usado, porque la verdad me he dado cuenta,
temprano en mi vida me he dado cuenta que esforzándome empezaba a conseguir aún más de los pañales, aún más de lo que tenía para comer. Y empecé, qué bueno, ojo, ojo. Y dice, y anote por favor este versículo, dice la Biblia, Salomón, advirtiéndonos, Proverbios 10:22. Y Salomón sabe, mientras busca Proverbios 10:22, le recuerdo, Salomón fue el hombre más rico de todos los tiempos. Y Salomón nos escribe el libro de Eclesiastés diciéndonos que la riqueza no le satisfizo. Y avisándonos, una de las palabras claves del libro de Eclesiastés, además de vanidades, es la palabra afán. Lea en su casa Eclesiastés y marque la palabra afán, afane, afanoso. Y está hablando, el afán es ese esfuerzo inútil de lograr torcer algo que Dios no quiere darnos. Afán completamente improductivo. Y dice Proverbios 10:22, dice Salomón, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Qué es eso? Cuando Dios te está bendiciendo, cuando Dios te está dando el ascenso en el trabajo, cuando Dios te está dando la fuerza, lo que sea, para hacer negocios, si es de Dios, no añade tristeza con ella. Quiere decir que cuando volvés a tu casa y cuando ves la vida de tus hijos y ves la vida de tu familia y de tu esposa, las cosas están en orden. Hay armonía, todo hay un balance en la vida. Ahora, si para enriquecerte dejás de hacer otras cosas que Dios te pide, no digas que Dios te está bendiciendo, porque no es Dios. Es la avaricia, la codicia de nuestro corazón. Que estamos dispuestos a cambiar otros aspectos de la vida que son valiosos para tener más cosas. Y eso, por supuesto, tiene que ver con el engaño de las riquezas. Y por eso es muy importante, considerando en este punto la gran verdad de que Dios es soberano y debemos confiar en la soberanía de Dios. La palabra bíblica es contentamiento. Eso es lo que necesitamos, estar contentos. Y eso es solo posible cuando tenemos fe en un Dios que controla todas las cosas. Que cuando de golpe estás en una situación de extrema necesidad, podés decir con fe, Dios sabe, Dios tiene un propósito con esto. Aprendamos, hijos, bueno, ahí vamos. El Señor no nos abandonó. Esforcémonos, sigamos adelante. No perdamos la fe, no bajemos los brazos. Dios tiene un propósito, contentamiento. Y viceversa, cuando Dios te prospera. Es maravilloso que así sea. Y Dios, de hecho, usa las posesiones materiales justamente para enseñarnos a estar contentos en Él, con Dios, que es lo más valioso que tenemos. Pablo en Filipenses, capítulo 4, habla de esto de una manera preciosa, ustedes saben. Pablo nos explica ahí en Filipenses 4 que estuvo en ambos extremos. Sé vivir humildemente, dice el verso 11, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el verso anterior, verso 11, dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Miren, aquí hay un concepto acá entre líneas muy valioso. Porque Pablo dice, he aprendido, dice el verso 11. Verso 12 empieza, dice, sé. Y a mitad del verso 12 dice que Dios le enseñó. O dice ahí, estoy enseñado. Y la idea al usar el pasivo es que Dios le enseñó. Y la verdad es que el contentamiento se aprende. No es que nacemos, no es que algunos de ustedes han sido bendecidos con contentamiento y otros no. Lo aprendemos a medida que andamos con Dios. A medida que caminamos con Dios aprendemos contentamiento. A medida que nos equivocamos, a medida que reconocemos un día que nos hemos confiado demasiado en las riquezas y nos arrepentimos de eso y soltamos. Y volvemos a disfrutar de Dios. Y otro día nos damos cuenta que en nuestro corazón hay amargura, hay queja, hay murmuración por la forma que Dios nos trata y nos arrepentimos y volvemos. Y vamos aprendiendo en un andar. Esa es la manera hermosa en que la Biblia describe la vida de un creyente, es andar con el Señor, caminar con Dios. Como si fuéramos dos amigos en un sentido, o un hijo y un padre, Dios protegiéndonos y enseñándonos de a poco y dejándonos aún equivocarnos. Y así vamos aprendiendo, como aprendió Pablo, contentamiento. Y eso es lo que Agur, de alguna manera, nos deja saber acá, cuando ora así. Él es un hombre que ha caminado con Dios y ha aprendido
de lo que es ambos extremos y le dice, Señor, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No quiero de ninguna manera ni negarte ni deshonrar tu nombre. Y noten como dice al final del verso 9, o siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Y ese es el último gran principio que menciono. Lo mejor que nos puede pasar como creyentes es vivir con lo justo, principalmente porque lo más valioso que tenemos es nuestra relación con Dios. Noten cómo este hombre le llama a Dios mi Dios. Él tiene una relación personal con Dios. Y cuando valoramos por sobre todas las cosas nuestra relación personal con Dios, lo mejor que nos puede pasar es depender de Dios cada día. Porque caminamos con Dios, porque andamos con Dios. Y así como un bebé no nace sabiendo caminar, al principio es como que nos da un temor espantoso. Soltar de las riquezas y caminar solo con Dios nos da terror. Pero el Señor nos va a enseñar. Nos va a enseñar y es posible que llegue usted a tener una relación tan linda con Dios como la que tuvo Agur, que llegue un día con sinceridad en su corazón de decir a Dios, Señor, yo no quiero ser rico. Yo no quiero ser rica. De verdad no quiero. ¿Cómo una persona, a quién se le ocurre en este mundo pedirle a Dios, Señor, por favor, no me des riqueza? No las quiero. ¿A quién? Solamente a las personas que saben lo que es tener una relación con Dios. Eso es lo más maravilloso que hay. Y si tener riquezas va a hacer que mi corazón se exalte y abandone a Dios, yo no las quiero. Porque ahora que tengo una relación con Dios, no quiero otra cosa. Porque eso es lo más valioso que hay. Eso es lo más hermoso que hay. Eso es lo que leímos recién en el Salmo 16, que dice David. Él estaba completamente satisfecho en Dios. Y eso es el testimonio de muchísimas partes en la Biblia, gracias a Dios. Habacuc, después búsquenlo, capítulo 3, verso 17 al 18, dice que aunque no tuviera nada, absolutamente nada, ni hubiera vacas en el campo, ni hubiera uvas en la vid, ni hubiera nada, con todo, dice él, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. No hay para mí bien fuera de ti, dice David, Salmo 16:2. No hay para mí ningún bien fuera de ti. Salmo 73 dice Asaf, otro hombre que luchó en su corazón con el descontento y la queja, y al final recapacita y dice, verso 25 del Salmo 73, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Noten, dice, mi carne y mi corazón desfallecen. Este hombre no está entre algodones, con un trago en la mano, diciendo, oh Señor, te amo. Está sufriendo, pero dice que está satisfecho en Dios. Porque Dios puede satisfacer nuestra alma. Y eso es lo que algunos de nosotros, sospecho que estamos acá, nunca hemos experimentado, ni conocen algunos de ustedes. Tener una relación tan estrecha, tan íntima con Dios, que usted preferiría no tener nada si perdiera esa relación. Y eso es lo que le pasa a este hombre. Noten que su gran preocupación no es que lo agarren robando, no es nada, solamente no pecar. Por eso ora así este hombre, por eso ora tan urgentemente. No sea que te niegue y diga quién es Jehová, pecar. O no sea que hurte y blasfeme, pecar. Este hombre no quiere pecar porque sabe que el pecado afecta su relación con Dios. Y no la quiere perder, no la quiere dañar, no la quiere afectar, porque eso le satisface el alma. Y esa es la gran necesidad del ser humano. Esa es la gran necesidad que todos los que estamos acá tenemos, tener una relación íntima con Dios. Si usted no tiene una relación íntima con Dios, usted no tiene nada. Usted está vacío, insatisfecho, y por más que acumule y acumule cosas, nada le va a llenar el corazón. Porque Dios nos hizo a los seres humanos con una necesidad de tener una relación con Él. Y hasta que usted no encuentre a Dios, nada le va a satisfacer. Y eso habla el libro de Eclesiastés también. Y gracias a Dios, Dios, dice la Biblia en 2 Corintios, siendo rico, porque Dios tiene todo, se hizo pobre, dice Pablo en 2 Corintios, para que nosotros seamos enriquecidos. Y no está hablando de riqueza material, sino justamente para llenar la sed del corazón que tiene nuestra alma. Porque Cristo vino a este mundo, se hizo hombre, Dios hecho hombre, Jesucristo, a morir en la cruz
vino Él. Vivió una vida perfecta, cumplió toda la ley y murió en la cruz como un sustituto. El Cordero de Dios, dice la Biblia, que quita el pecado del mundo. El Señor Jesucristo vino a morir en la cruz para poder Él, por medio de esa muerte, perdonar el pecado de las personas de este mundo que le buscan arrepentidos, que se humillan ante Dios reconociendo que han quebrado la ley de Dios y le buscan al Señor clamando por salvación. Si usted se acerca a Dios reconociendo su pecado, reconociendo la maldad de su corazón, probablemente reconociendo incluso que usted, su Dios hasta ahora ha sido las cosas, otras cosas, pero usted jamás ha abrazado al verdadero Dios, a su Creador, a su Salvador. Venga a Dios arrepentido y dígale: Señor, perdóname, te necesito, Señor, me arrepiento de mis pecados. Póstrese ante el Señor, póstrese ante la cruz de Cristo y ruegue a Él por perdón de pecados. Y el día que el Señor le perdone sus pecados, dice la Biblia, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, vendrá a habitar en su corazón y va a llenar tanto su corazón que Jesús dijo: de tu interior van a correr ríos de agua viva para satisfacer a otros. Y una persona que tiene el Espíritu Santo de Dios y ha sido perdonado, dice: no tendrá sed ni hambre jamás. Va a estar satisfecho. Satisfecho. Miren, y termino con esto. Puede alguno de ustedes pensar: bueno, esto es una oración en un rinconcito ahí, la única oración de Proverbios. Esto no es tan importante. Esto es fundamental en la vida de un ser humano. Cuando a Jesús se le pidió que que enseñe a orar, Él dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, papá. Y después dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y inmediatamente después dice: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Lo mismo que oró Agur, que el nombre de Dios sea santificado, que no lo deshonre. Eso es la preocupación de Agur, que le dé el pan de cada día y que lo libre de la tentación. Lo mismo. Señor, damos gracias por tu palabra. Pedimos que por favor la uses en cada uno de nosotros, especialmente en los que aún no han venido a conocerte ni saben lo que es estar satisfechos en ti. Por favor, Señor, obra poderosamente en esos corazones, en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a ser instruidos, a humillarnos ante ti, y si hay que hacer cambios en nuestras vidas para trabajar más en algunos casos o para dejar de trabajar tanto en otros y atender otros asuntos, que tú nos ayudes, Señor, a caminar contigo, a confiar en ti en todos los aspectos de la vida. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.